En este video se presenta un análisis de cómo se comporta la corriente eléctrica en circuitos serie y en circuitos paralelos. A continuación, se analizará el comportamiento de la corriente eléctrica en los circuitos serie. Se presentan dos ejemplos, uno con 2 y el otro con 3 resistencias. Para observar mejor los circuitos, ampliamos la vista. Para eso seleccionamos la herramienta Zoom ubicada en la parte superior. Es una lupa. Seleccionamos y cambia de forma el cursor. Después ya podemos elegir el área a ampliar, empezando por la parte superior izquierda y terminando en la parte inferior derecha. Si la vista del área de trabajo no es adecuada, podemos regresar al tamaño anterior, presionando F8 en el teclado o en el menú Vista, después Zoom y seleccionar Tamaño actual. En caso de que se quiera centrar la vista, se tendrá que usar el icono que tiene forma de mano. Aclaro, no mueve el circuito, mueve la vista. Después de realizar los movimientos, deben seleccionar de nuevo el cursor original para poder manipular los elementos del circuito. También usaremos la vista de flujo de corriente. Es muy útil para entender y visualizar cómo se mueve la corriente eléctrica. Solo se debe seleccionar en la barra situada en la parte izquierda. En este circuito serie, al iniciar la simulación, podemos observar cómo empieza a moverse la corriente eléctrica. Si recordamos, la característica de los circuitos serie es que existe solo un camino por el cual la corriente circula. Por lo que podemos decir que en todos los elementos del circuito, la corriente es la misma. Si agregamos un amperímetro, se visualiza el valor de la corriente eléctrica total, que suministra la fuente de alimentación. Aquí se puede observar claramente la diferencia entre el voltaje y la corriente eléctrica. Aunque la fuente suministra 9 volts, la corriente que se entrega al circuito es de 15 miliamperes. Esta corriente depende de los elementos conectados a la fuente. Por ejemplo, si se cambia el valor de la resistencia, cambia el valor de la corriente. Como se puede ver, al modificar el valor de esta resistencia, la corriente total cambió. En este otro ejemplo, el circuito cuenta con 3 resistencias conectadas en serie y su comportamiento es el mismo. Otra manera de conocer la cantidad de corriente que está circulando a través de un componente es colocar el cursor sobre el elemento del que se desea conocer dicho valor. En este caso, se puede observar que la intensidad de la corriente eléctrica en todos los elementos es la misma. Por otra parte, en los circuitos paralelo, el comportamiento de la corriente es diferente, recordando que en un circuito paralelo es cuando existe un camino por cada componente del circuito para que la corriente circule. Es decir, si existen 2 resistencias, habrá 2 caminos diferentes. Aquí tenemos un camino y este sería el otro camino. Para entender mejor el comportamiento de la corriente, agregamos un amperímetro y se hace la conexión de esta manera. Iniciamos de nuevo la simulación y entonces es más claro que la corriente se divide en este punto para tomar caminos diferentes. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que la corriente total que suministra la fuente de alimentación se divide en cada elemento. O dicho de otra manera, la corriente total
será la suma de la corriente que circula en cada elemento. En este caso particular, en la resistencia 1 circulan 9 mA y en la segunda resistencia 3 mA. De esta manera se comprueba que la suma es 12 mA, como lo indica el amperímetro. Es importante señalar que la corriente en este punto se divide, pero no necesariamente a la mitad. La división depende del valor de las resistencias. Por último, en este ejemplo con 3 resistencias conectadas en paralelo, en la resistencia de 2 kΩ la corriente es de 6 mA. En la de 4 kΩ la corriente es de 3 mA y en la de 12 kΩ es de 1 mA. La suma de 6 más 3 más 1 es igual a 10. Y se comprueba que es la corriente total que suministra la fuente, 10 mA.